Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, muy buenos días. Daniela, a una semana o en una semana llena de decisiones sobre tasas de interés, vamos a comenzar en nuestra región. Vamos a empezar con Brasil, cuyo Banco Central hizo su séptima subida consecutiva de tasas de interés, añadió 25 puntos básicos más a su tipo de referencia que ahora está en el 15% anual. Este es su mayor nivel desde julio del 2006. Aunque dijo que espera quedarse en ese punto por un buen tiempo, lo cierto es que los intereses en Brasil son unos de los más altos en la región. Recordemos que estas tasas de referencia sirven también de referencia para los créditos comerciales y al final terminan impactando el bolsillo de los ciudadanos. Con este tipo de políticas restrictivas, la autoridad monetaria lo que quiere hacer es devolver la inflación a su cauce, estabilizarla en 3% anual. Hoy está en un poco más del 5%. Este banco también es uno de los pocos, sino el único, que está encareciendo el precio del crédito. Otros están manteniéndolo y de hecho lo están bajando para poder dinamizar la economía, pero solamente Brasil y a veces Japón están subiendo las tasas de interés. Daniela, seguimos con nuestro repaso para hablar del Reino Unido. Pues el Banco Central de Inglaterra mantuvo este jueves sus tipos de interés en el 4,25%. Vemos esta diferencia con ese 15% de Brasil. Pues tal y como se esperaba esta decisión, sin embargo, dice que está monitoreando muy de cerca los riesgos de un mercado laboral que está más débil. El desempleo está en su nivel más alto desde la pandemia y también están pendientes del aumento de los precios de la energía. Vamos a recordar que Reino Unido tiene ahora la inflación más alta en Europa Occidental, casi un 3,4% anual en mayo. Acá vemos un cuadro de los países que se pueden comparar en el mismo mes y vemos cómo está por encima de Alemania, de España, de Italia o de Francia, entre otros, cuando en su momento Reino Unido llegó inclusive a estar en ese nivel del 2% anual en que lo quiere el Banco Central. Daniela, ¿qué otras decisiones podemos destacar? Pues Andrés, en primer lugar, la Reserva Federal, que mantuvo sus intereses tras su reunión de política monetaria terminada el miércoles, también lo hizo hoy el Banco Central de Turquía, aunque en las tasas de interés están en un 46%, ya vamos viendo Brasil 15%, 4,46% en Turquía. El otro lado de la moneda lo tiene el Banco Nacional Suizo, que redujo sus tipos de interés de referencia al 0%, en respuesta, según informó, al hecho de que ya cayó en deflación, lo veíamos en el cuadro anterior, también a la apreciación del franco suizo y a la incertidumbre económica causada por Estados Unidos. La gran pregunta ahora es si ahora Suiza llevará sus intereses a terreno negativo, unos terrenos en los que nos meteremos en el momento en que tome esa decisión. El Banco Sueco también redujo tipos de interés, también lo hizo hace poco el Banco Central Europeo. Vemos como todos los bancos están yéndose más hacia mantener o hacia reducir sus tasas de interés. Bien, Daniela, vamos a volver a Brasil, esta vez para hablar de la gripe aviar. Bueno, ese país se declaró libre de este virus en sus aves comerciales después de observar un periodo de 28 días sin nuevos brotes. La cuenta regresiva para recuperar el estatus libre de enfermedades en el país comenzó el pasado 22 de mayo. Previamente, a causa de esta emergencia, varios países como China o Chile habían prohibido las importaciones de pollo de Brasil, que representan nada más y nada menos que el 39% del comercio mundial de este tipo de carne. También es el mayor exportador. Colombia le dejó de comprar huevos en su momento también por la misma razón. No se trata de celebrar una crisis sanitaria, sino de mostrar nuestra solidez y eficiencia. El sistema brasileño es muy competente en materia de sanidad animal. Logramos contener el caso en una sola granja, garantizando la calidad y la seguridad y evitando la propagación del virus por todo el país. Bien, Daniela, vamos a hablar ahora de la economía de Irán y cómo se está viendo afectada por el conflicto con Israel. Bueno, para nadie es un secreto que la de Irán es una economía acostumbrada ya a las sanciones occidentales, especialmente de Estados Unidos, y si a eso se le suman los recientes ataques israelíes, el sistema financiero de Teherán podría tener en el corto plazo gravísimos problemas. Veamos más detalles en el siguiente informe.
Los habitantes de Teherán han abandonado el siempre abarrotado Gran Bazar. Muchos han huido de la capital, creando enormes atascos. La economía del país parece paralizada por los ataques israelíes. Por su parte, el gobierno de Netanyahu afirma que la economía iraní podría tomar un nuevo aire. Paralelamente a la intensa lucha para neutralizar la amenaza iraní, reabriremos la economía y liberaremos a los iraníes de las sanciones. Incluso antes de los ataques israelíes, la economía iraní iba mal, crecimiento escaso y una inflación del 37% prevista para este año, previo al inicio de la ofensiva. El país se ha visto debilitado por las fuertes sanciones estadounidenses impuestas por Donald Trump en 2018, prohibición de utilizar el dólar y sobre todo un embargo sobre la mayor fuente de riqueza de Irán, los hidrocarburos, que representan el 10% del PIB. Irán no ha sido capaz de encontrar socios extranjeros, en particular grandes compañías petroleras estadounidenses o europeas, para desarrollar proyectos de exportación de gas natural licuado. En un momento en que Irán quería desarrollar 4 proyectos de gas natural licuado en paralelo, gas transportado por barco, y ninguno de estos proyectos vio la luz. Es difícil saber cuánto tiempo puede resistir la economía de la República Islámica contra Israel. Desde su creación en 1979, ha sobrellevado una opaca economía de resistencia a las sanciones y a los conflictos, sobre todo con Irak. Están acostumbrados a tener dificultades, pero no tantas, así que, efectivamente, ahora habrá que ver qué nuevos canales económicos es capaz de establecer Irán en tiempos de guerra, pero no creo que Irán esté hoy acorralado desde el punto de vista económico. Como consecuencia de las sanciones, Teherán no comercia con muchos países, entre ellos China, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, 3 países de los BRICS, a los que Irán se unió en 2024. Y vamos a cerrar con nuestra cifra del día, Daniela. 2.250 millones de dólares menos que llegarían a México por concepto de divisas este año, si es que se llegara a aprobar el impuesto del 3,5% a las remesas que propuso la administración de Donald Trump en su proyecto fiscal, que se está debatiendo en este momento en el Congreso. Inicialmente esta propuesta de Donald Trump era del 5%, pero se ha ido modificando a medida que la norma está haciendo tránsito en el legislativo. Lo cierto es que la gran mayoría, podría decir 9 de cada 10 dólares que ingresan por remesas a México viene de Estados Unidos, y también Estados Unidos es el principal país de origen de estas remesas y el principal país de destino de las remesas de Estados Unidos. Bien, vamos a ver qué decisión se toma. Daniela, muchas gracias por la información de la economía. Claro que sí, aquí estaremos más adelante. Así será. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.